vamos a comenzar con esta plática, esta charla, que más que una enseñanza, busco crear conciencia en el poder que tenemos con nuestra voz. Ajá. Y bueno, pues me presento, mi nombre es Carlos Martínez, soy egresado de la UNID en licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Comunicación y tengo una maestría en educación. Esto me ha ayudado pues en los trabajos que he tenido, que han sido varios, desarrollarme y pues con los compañeros, con los jefes, con quien esté a mi cargo, poder tener una mejor comunicación, ¿sale? Bueno, pues vamos a iniciar como tal con esta plática que, como les decía y les repito, busco crear una conciencia sobre el poder que tiene nuestra voz. Y en este sentido, hablando de tu voz, mi voz, pues el objetivo de tener voz es emitir palabras. Ajá. Entonces, teniendo el entendido que mi voz pues va a tener palabras, mi poder se va a enfocar en influir. Así lo vamos a dejar por ahorita, en influir. Mi voz tiene un poder que es a través de la palabra y este poder se llama influir. ¿Sale? Y pues bueno, vamos a comenzar. Este, bueno, para todas las pláticas, las conferencias que yo he dado, busco que quien esté escuchando esto, la verdad no sé quién lo esté escuchando, pero que pueda tener la disponibilidad de poner atención. Es decir, siempre cuando yo estoy escuchando algo, quien sea, en el lugar donde esté, se les recomienda o yo les recomendaría que estén en el aquí y en el ahora. No pensemos en otra cosa que no sea el aquí y el ahora, en dónde estoy ahorita, ¿sale? El segundo requisito es decirle adiós al sábelo todo, es decir, muchas veces creemos eso, que ya lo sabemos todo, sin embargo, entre más sabemos, nos damos cuenta que no sabemos nada, ¿sale? Y poner a la mente igual que un paracaídas, que el paracaídas solamente sirve cuando se abre, pues en este sentido, pedir que nuestra mente esté abierta, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con dos conceptos muy específicos. El primero, la voz. ¿Qué es la voz? Bueno, la voz genera frecuencias que conectan. Es un sonido, obviamente, que se emite a través de nuestras cuerdas. Es un sonido que puede ser dulce, golpeado, enérgico, paciente y entre otras muchas características que puede tener nuestra voz. Hay quienes tienen voz pastosa, es decir, el tono, el volumen de su voz siempre se mantiene en una sola línea. Hay quienes tienen la facultad de subir y bajar, modular su voz, quienes tienen la voz muy dulce, quienes te hablan y sientes que ya te están regañando, aunque no lo esté haciendo, pero que tienen la voz muy golpeada, ¿verdad? Ok, entonces la voz podemos entenderla como frecuencias. Ajá. La voz genera frecuencias que conectan y la palabra la podemos entender como un conjunto o secuencia de sonidos articulados que tienen un significado. Vamos a poner mucha atención cuando decimos esta parte del significado, a qué nos queremos referir. Ajá. Más adelante vamos a ver la parte del significado. Y también podemos decir que la palabra es el vocablo que se acompaña por la voz. Es decir, estos dos van de la mano. No se entiende la palabra sin la voz. Por supuesto que hay palabra escrita. Ajá. Sin embargo, cuando nosotros leemos una palabra escrita, hay una voz en nuestra cabeza que resuena. Si tú en este momento te das la oportunidad de leer, ya sea esta frase o esta otra, la lees
en voz baja o sin hablar, vas a escuchar dentro de ti de todos modos una voz. Es decir, la voz y la palabra están íntimamente conectadas. Ujú. Ahora, estos personajes que tenemos aquí han utilizado su voz y su palabra para trascender. Obviamente han hecho muchas cosas. Sin embargo, imagínense que estas personas no tuvieran la facultad de la palabra. Muchas de las cosas que ellos han hecho, que han trascendido, han sido gracias al poder de influir, al poder de su palabra. Por ejemplo, vemos primero a Mahatma Gandhi, quien mencionó a través de una frase, a través de su palabra, no hay caminos para la paz es el camino. Esta palabra pues de este personaje logró influir muchísimo en muchas generaciones y a la fecha sigue influyendo. Alguien que es más contemporáneo de nuestra época, Malala, esta joven, con esta frase, un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Ella, quien estuvo en la ONU, que ha estado viajando buscando la paz, su palabra ha influido. Ujú. Vemos a Albert Einstein. Cada día sabemos más y entendemos menos. Este científico que, bueno, claro que trascendió a través de sus estudios, a través de sus descubrimientos, pero que también, gracias a la palabra, logró influir en todo el campo de la ciencia. Y tenemos a una actriz y activista, que es Emma Watson, que dice, no quiero que otras personas decidan quién soy, yo quiero decidir por mí misma. Y esto es una lucha de empoderamiento que actualmente en nuestra época hemos visto la lucha del empoderamiento femenino. Y ella ha sido un estandarte de una mujer empoderada, de una mujer que a través de su palabra ha logrado dar conferencias, ha logrado poner la figura de la mujer en alto. Ujú. Bueno, ahora, las figuras que les presenté anteriormente son personas famosas, son personas que muchos, algunos otros no, pero muchos pueden incluso idolatrar, pueden tomar como ejemplo de vida. Pero ahora, pasando a la otra cara de la moneda, esta pregunta es muy importante. Y de aquí quiero partir, bueno, esto es el espacio emprendedor. Entonces, muchas veces los jóvenes tienen esa intención de emprender, de tener un buen trabajo, de ejercer en su carrera. Sin embargo, muchas veces hay factores que nos lo impiden. Pero hay un factor que para mí es uno de los principales por el cual muchas personas no se atreven a hacer cosas diferentes. Y es esto. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué te dices o qué te decías cuando estabas estudiando? ¿Qué te dices cuando vas a iniciar tu día de trabajo? ¿Qué te dices cuando algo no te sale bien? ¿Qué te dices cuando algo te sale bien? ¿Qué te dices a ti mismo? Y en parte, esta, por llamarle, este autoconcepto de mí, es quien me va a dar la pauta para estar donde estoy. Y aquí pongo yo una frase, dice, tú estás donde estás en parte, no digo que al 100%, pero les decía que es un factor principal. Estás donde estás en parte por lo que has dicho de ti mismo. ¿Qué te dices a ti y qué le dices a los demás? Claro que nuestras acciones muchas veces hablan por sí mismas, pero la palabra, es decir,
lo que yo me digo y digo de mí mismo va a influir en donde yo esté. ¿No te gusta tu trabajo? ¿No te gusta quién eres? ¿No te gusta por qué? ¿Por qué no te gusta tu trabajo, quién eres, qué haces? Muchas veces porque tú te estás autoconvenciendo de eso. Ujú. Si tú, de alguna manera, tu palabra la usas para influirte a ti mismo, para buscar la fuerza de voluntad y avanzar, podrías estar en otro lugar, posiblemente sí. Ujú. Muy bien. Ahora, hablando de las palabras, ya más, en un sentido más aplicativo, podemos decir que las palabras son como semillas. ¿Qué tipo de semilla estás plantando? Em, Muchas veces en nuestra vida, nuestra propia familia, por ejemplo, ha plantado en nosotros, con sus palabras, una semilla del no puedes, una semilla de desconfianza, una semilla de muchos factores que han influido en quiénes somos nosotros. Sin embargo, corremos el riesgo de repetir el patrón, perdón, de lo que nuestra familia, amigos o gente negativa nos ha llegado a decir. En este sentido, con las palabras. Eh, Muchos de nosotros, pues, siempre nos rodeamos de personas, ¿no? Amigos, familia, repito, compañeros de trabajo, gente que nos cruzamos en la calle, clientes, proveedores, etcétera. Y te invito a pensar en este momento, ¿qué tipo de semilla plantas con los que hablas todos los días? Si tú en tu trabajo tienes gente a tu cargo, ¿qué tipo de semilla plantas con quien está a tu cargo? ¿Los motivas o solamente los regañas? ¿Los incentivas o solamente le dices dónde está el error? Ahora, si tú tienes un jefe, ¿cómo te trata tu jefe? ¿Qué le dices tú a tu jefe? Hablando meramente de lo laboral. Ahora hablando de lo familiar, con tu mamá, tu papá, tus hijos, tus hermanos, tus sobrinos, las palabras que tú plantes van a sacar un fruto. Y no siempre el fruto va a ser dulce, como un mango, como una naranja. A veces no nos gustará ese fruto. Ujú. Es importante crear conciencia de qué tipo de semilla estoy plantando. Es decir, qué tipo de palabras digo. Hay que tener muchísimo cuidado con las palabras. Ujú. Muchas veces dicen, las palabras se las lleva el viento. Las palabras, papelito habla, lo que está escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Sí, para trámites, para cosas meramente administrativas, pero cuando estamos hablando de una relación entre personas, entre profesionales, entre familia, amigos, trabajo, las palabras difícilmente se las lleva el viento. Cuando tú plantas una mala semilla, cuando tú haces o dices algo que lastima al otro. A mí muchas veces me ha pasado eso y yo he trabajado esa parte de cuidar lo que digo. No siempre me sale, lo confieso, no siempre me va a salir, pero es importante estar consciente para poder trabajarlo. Ahora, ¿por qué a veces las palabras no salen como yo quisiera? O porque puede ser que hiero a los demás si digo, es que no quería hacerlo, pero pasó, lo hice. Bueno, habrá que hacer un trabajo interno para profundizar en mis pensamientos y en mis intenciones.
El pensamiento y la intención influyen completamente en el sentido de la palabra. No es lo mismo que alguien te diga, no sé, oye amigo, ¿cómo estás? A que luego alguien te diga, ay amigo, ¿cómo estás? No sé si me doy a entender en este sentido la intención de las palabras como yo lo voy a decir. Ujú. Siempre mi intención va a influir en el sentido de la palabra. Aquí yo pongo unas siglas, que es una P, una D y una H. Es decir, debemos encontrar la coherencia entre el pensar, el decir y el hacer. Si yo no logro tener coherencia entre lo que pienso, digo y hago, mis palabras van a estar saliendo siempre disparadas y pueden herir a los demás. Hablando de un sentido afectando a terceros, pero si lo quieren ver desde un modo pues más egoísta, el primer afectado en decir algo que no quiero decir, voy a ser yo. Y el que va a verse menos profesional, menos humano, menos amigo, voy a ser yo. Ujú. Entonces, démonos cuenta del poder que tiene mi voz. Imagínense que están en una entrevista de trabajo. Yo hago un paréntesis aquí. Actualmente he estado trabajando muchas veces en reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué? Pues así ha sido la vida. Yo soy comunicólogo, entonces muchos pensarían que pues, el perfil del comunicólogo cero que ver con recursos humanos. Y sí, pero la vida y la experiencia pues me ha llevado por acá, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando estoy en entrevista y estoy escuchando a la persona, quiere o según esta persona anhela el empleo, desea trabajar. Pero muchas veces dicen, no, es que pues del otro trabajo, la verdad es que pues me despidieron y ya cuando pregunto el motivo del despido, pues comentan, no, es que pues no llegué a las metas que me plantearon, es que la verdad pues no hice buen trabajo, es que la verdad es que pues he sido muy perezoso y empiezas a darte cuenta del autoconcepto y del pensamiento que tiene esta persona de sí mismo. Te empiezas a dar cuenta que no es coherente en el pensar, en el decir y en el hacer. Puede pensar que es una persona súper productiva, incluso puede decirlo, pero al momento de hacerlo no le va a salir. ¿Mm? Bueno, aquí yo pongo dos imágenes que son dos ejemplos claros o muy claves entre la intención y el pensamiento. Si podemos ver a esta pareja, que entendemos que esto es como una reunión de negocios, una reunión de trabajo, está planteándose tal vez metas. Y si se fijan, sí, es una reunión de trabajo, es una reunión con muchos pendientes, según lo vemos en ese pizarroncito. Sin embargo, al estar platicando con una intención de crecer, con una comunicación corporal asertiva, esta pareja se está conectando y está teniendo un acuerdo, pues digamos, satisfactorio. Ahora, si vemos a esta otra pareja que pareciera pues una pareja sentimental, que en este sentido pues están teniendo una pelea al aire libre, no sabemos quién esté pasando por ahí, por donde están ellos. Sin embargo, la intención de ellos, la comunicación corporal,
vemos una agresión. Entonces, en este sentido, ¿cuál será la intención de las palabras que estén manejando ellos? Podrá ser, tal vez, arreglar el problema. No sabemos qué problema haya sido. No sabemos quién le puso el cuerno a quién. No sabemos quién le revisó el celular a quién. No sabemos. Pero puede ser que estén hablando para solucionar el problema. Sin embargo, si vemos la intención comunicativa de estas dos, es no entenderse ni uno ni el otro. No hay empatía, no hay una comunicación asertiva. Por lo tanto, la intención real y lo que están pensando no será solucionar el problema, sino que mi verdad sea la que predomine. ¿Ok? Bueno, hablando y continuando en el sentido de lo negativo y lo positivo, a nosotros muchas veces, no es, a lo mejor no generalizo o está mal generalizarlo, pero por nuestra cultura mexicana, principalmente nos han enseñado a pensar en negativo. Cuando nos van a hacer una corrección, nuestro mamá, nuestro papá, nuestra abuelita X, ¿qué te dicen? No hagas esto. No, está mal. No hagas esto. Y es solamente negativo. En lugar de decir, mira, esto no te beneficia por tal y cual razón. No hay razones. Siempre es una limitante, es una negativa. Entonces debemos buscar cambiar el chip, cambiar el pensamiento. Siempre, o bueno, no siempre, ¿verdad? Pero nos han enseñado a pensar en negativo, a programar en negativo y a corregir en negativo. Por eso muchas veces tenemos este tipo de frases. Por ejemplo, jamás saldré de deudas. Otro ejemplo, uy, a mí siempre me da gripa. Cuando hay cambio de clima, siempre me da gripa. Cuando hay algo difícil, no, es que no puedo hacerlo. Cuando es domingo en la noche y no puedes dormir y amaneces todo desvelado, maldito lunes, no quiero que llegue el lunes. Cuando te levantas y no tienes nada de ganas de levantarte y dices, no, es que hoy no me levanté de buenas. Toda esa programación es algo que ya traemos arrastrando desde muchísimo antes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, quitar lo negativo y cambiarlo a positivo. Por ejemplo, jamás saldré de deudas, pagaré y no pediré. Yo soy próspero, pues ¿cómo no voy a poder pagarlo? Solamente es cuestión de que ahorre, es cuestión de que trabaje, de que me administre y sin problema lo podré pagar. Soy próspero. Uh-huh. En lugar de decir, a mí siempre me da gripa, soy una persona saludable, pero, como les decía, es la coherencia en el pensar, en el decir y en el hacer. Obviamente no va a estar solamente con soy una persona saludable y estar todo el día en el sillón viendo la tele comiendo chucherías, ¿verdad? Se trata obviamente de soy una persona saludable y buscar ser saludable. La coherencia entre el pensar, el decir y el hacer. Pero bueno, si ya lo digo, si ya estoy diciendo que soy una persona saludable, ya es el primer paso para hacerlo, ¿sale? En lugar de programarme, siempre me da gripa, siempre, no, ¿cuál gripa? Unos juguitos de naranja, una vitamina C y listo. Uh-huh. No puedo hacerlo. En lugar de decir no puedo hacerlo, decir quiero hacerlo. Ay, es que no puedo hacer dieta, no puedo hacer ejercicio. ¿No puedo o no quiero? Bueno, pues puedo decir, quiero bajar de peso, pues entonces quiero hacer dieta y quiero hacer ejercicio. El detalle es que no siempre
concuerda una cosa con la otra, ¿verdad? Ok. El siguiente, en lugar de decir maldito lunes, sería, bueno, pues una semanita más, excelente inicio de semana y a darle. En lugar de decir hoy no me levante de buenas, programar, proyectar que hoy será un excelente día. Ujú. Ahora, fíjense en esta frase que tenemos o que pongo aquí abajo. Es una sola. Si tu mente y tu boca son pobres, tu cuerpo y tu vida será la de un pobre. Y no estoy hablando solamente económicamente, que podría pensarse que es como el único sentido en el que va esta frase. No, estamos hablando también de riqueza, de alimento espiritual, intelectual, físico, afectivo, profesional. Pero si tú no buscas nutrirte, alimentarte, es decir, tu mente, tu boca son pobres, tu cuerpo y tu vida, pues obviamente será la de un pobre. ¿Mm? Y bueno, esta frase es muy importante o es muy fuerte también porque nos hace despertar la conciencia y saber que la comunicación y la palabra es fundamental. Y la dice Pericles, el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. La repito, el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Es decir, necesitamos tener coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Para esto es importantísimo, sí, que yo inicie con el chip de mi mente. ¿Qué estoy pensando? ¿Estoy pensando cosas positivas o estoy pensando cosas negativas? Lo segundo es saber comunicar. Si yo no soy capaz de hilar una frase, de decir palabras coherentes con lo que estoy queriendo decir, si no sé comunicar lo que quiero, por ejemplo, cuando vemos a un niño chiquito haciendo berrinche y solamente dice, y no comunica realmente lo que quiere, muchas veces no es porque no sepa hablar, sino porque simplemente con ese gemido, con ese gesto, se le va a cumplir lo que pida. Entonces, debemos enseñarle a ese niño a que se comunique efectivamente. Muchas veces así lo hacemos nosotros por pereza. Pásame el S del DS que está en el S. Pásame ese. No sabemos comunicar, no sabemos llamarle las cosas por su nombre. Entonces, si no lo hacemos, difícilmente vamos a poder expresar luego cosas más, pues más abstractas o más relevantes para nosotros. Ujú. Y pues bueno, la invitación, si se fijan, al principio de esta conferencia, se llama, o bueno, se titula Tu voz, tu poder. Sin embargo, en este sentido vemos la palabra y el poder es influir. ¿A quién creen que necesitemos influir primero para lograr un cambio? Antes de buscar influir en masas, influir en mi familia, influir en mis amigos, en el trabajo, es necesario que influya en mí mismo, que busque tener la capacidad de comunicarme conmigo mismo, de influir en mí para poder comunicar asertivamente hacia los demás. Si yo a mí me la paso diciéndome cosas negativas, el no puedes, principalmente el no puedes, difícilmente podré influir en los demás. Imposible, imposible. Yo tengo que estar convencido
influido de lo que yo quiero para poder influir en los demás. Obviamente buscando siempre que sea positivo. Yo ahorita los ejemplos que les puse de las personas que han influido en la humanidad, pues son positivos. Pero tenemos muchos ejemplos de personas influyentes que han sido muy negativas. Un ejemplo, pues Hitler. Él es uno de los líderes pues más influyentes, uno de los más influyentes de la historia. Y lo ha hecho o lo utilizó para un sentido negativo. ¿Podemos influir para lo negativo? Sí. Y también podemos influir para lo positivo. La invitación, repito, es busca que tus palabras vengan desde un pensamiento positivo para que las acciones también sean positivas. Y lo primero que debemos buscar en influir, o el primero en influirse, debo de ser yo, para poder influir hacia los demás. Y bueno, con esto termino esta plática sobre la importancia de la palabra y sobre la importancia de influir con la palabra. Repito, si se fijan, esto es más hacia lo interno que hacia lo externo. ¿Sale? Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.